Dentro de poco, tu novia será una IA y todavía no lo sabes. Y es que hace unos días veíamos esta noticia que me ha llamado muchísimo la atención. Una mujer había creado una persona a través de una inteligencia artificial y se había casado con ella. Sin embargo, esto que vemos en la noticia no es ninguna utopía y cada vez estamos más próximos a poder relacionarnos con inteligencias artificiales que actúen de manera totalmente autónoma y de manera muy similar a cómo nos comportamos los humanos, que tengan respuestas humanas e inclusive emocionales que nos permitan empatizar con ellas, o que convivamos día a día en nuestros hogares y en nuestros trabajos con humanoides que se comporten exactamente igual que nosotros. Te pregunto, ¿tú crees que tendremos realmente posibilidad de empatizar con una inteligencia artificial y llegar a tener relaciones exactamente iguales a las que tenemos con humanos a día de hoy? En este vídeo precisamente te lo quiero contar y quiero hablar de ello. Y es que las tecnologías están en constante evolución, pero lo que hemos visto en el último año desde el nacimiento de ChatGPT, porque solo hace un año que nació ChatGPT, es una completa locura, una voladura de cabeza. Y es que, como ya he dicho, ChatGPT fue lanzado solo hace un año y ya estamos conviviendo con todo tipo de inteligencias artificiales que se han integrado en nuestro trabajo, que nos ayudan a automatizar tareas o a buscar determinados elementos muchísimo más rápido y de manera eficaz. Sin embargo, las inteligencias artificiales que se están integrando dentro de nuestros hogares todavía son bastante limitadas y reducidas. Pero parece que pronto las tendremos entre nosotros con todos los problemas que eso conlleva. Y es que los humanos somos seres sociales y olvidarnos de esto puede llegar a hacer que la humanidad se condene al fracaso. Hay diferentes teorías que existen sobre la capacidad que tendremos los humanos de empatizar o de convivir con las inteligencias artificiales o los robots que integran estas inteligencias artificiales, al más puro estilo Her, la película de Joaquin Phoenix, que a mí me parece una obra maestra, y de cómo las podremos integrar en nuestra vida como un amigo, un compañero de trabajo o inclusive cómo podremos tener una relación sentimental con una inteligencia artificial o un robot como si fuera un humano más. Pero ¿realmente tú piensas que llegaremos a empatizar tanto como para llegar a tener una pareja que sea una inteligencia artificial? Déjamelo en comentarios, me interesa leer las opiniones del resto de la gente, porque yo tengo la mía propia. Y es que sí, yo creo que sí que vamos a llegar a empatizar de esta manera con la inteligencia artificial y con los robots cuando sean capaces de comportarnos y de darnos respuestas emocionales y auténticas similares a las que damos los humanos. Y es que para esto no hay más que escuchar a Kate Darling y lo que dice, que es una de las mayores expertas en inteligencia artificial y comportamiento humano con las inteligencias artificiales del MIT, la cual ha hecho numerosos experimentos para probar esta cuestión. En uno de ellos le daba a diferentes grupos un robot que es un dinosaurio creado con inteligencia artificial y les pedía que fueran haciendo determinadas cosas, como ponerle del revés para que ese dinosaurio llorara o se quejara, acariciarle para que mostrara también una reacción a esas caricias y posteriormente, después de haberle dejado interactuar unas horas con esa inteligencia artificial, les pedía que la destruyeran, que mataran entre comillas a ese robot, y ninguno de los grupos era capaz de hacerlo. Ninguno de los grupos quería destruir ese robot porque ya había creado una relación afectiva con él, como si de un animal se tratara. Después les pedía adicionalmente que destruyeran el robot de otro grupo si no querían destruir el suyo, y tampoco eran capaces. Esto demostró que una vez que el humano interactúa con esas inteligencias artificiales y son capaces de ponerse emocionalmente en el sitio en el que están, es decir, de empatizar con esas inteligencias artificiales, vamos a dejar de considerarlas un objeto más, un elemento más de nuestro entorno, para empezar a interactuar de manera totalmente genuina, como si de una persona o de un animal se tratara, y de empatizar con ellas a un nivel similar a como lo hacemos actualmente. Y es que esto nos demuestra que los humanos tendremos reacciones emocionales hacia esas inteligencias artificiales y que no solo interactuaremos con ellas como un objeto más, como un instrumento más en nuestra vida, sino que lo haremos como si se tratase de un animal actualmente o de una persona más, si son capaces de comportarse de manera similar a como lo hacen ahora los animales o las personas. Esto también nos dejaba una cuestión y un matiz interesante, y es cómo vamos a interactuar con los diferentes tipos de inteligencias artificiales en función de las tareas que sean capaces de desempeñar y de cómo interactúen con nosotros. Es evidente que no vamos a tener el mismo nivel de empatía con un Tesla, que nos va a llevar de un punto a otro y que va a ser totalmente autónomo y su interacción con los humanos va a ser como un instrumento, que con un perro robótico que se va a comportar como un animal que está por nuestra casa, que está
interactuando con nosotros continuamente, con nuestros hijos, y que va a tener un comportamiento que te va a permitir empatizar con ellos, y por lo tanto esa capacidad de empatía va a suponer, y esa capacidad en cómo nos comportamos con ellos va a ser diferente en función de cómo sean capaces de expresar reacciones emocionales. Esto es muy equiparable a lo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad con los animales, en los que en primer lugar hace miles de años los teníamos como un mero instrumento, un instrumento para llevarnos y transportarnos de un sitio a otro, para cargar con determinadas cosas que nosotros eran muy pesadas, y que como poco a poco, cuando los metimos en nuestro hogar, nos fuimos interactuando con ellos de una manera diferente, fuimos capaces de empatizar y de incluso otorgarles ciertos derechos o considerándolos un elemento más de nuestra propia familia. Creo que esto es lo que veremos a medio plazo con las inteligencias artificiales, y esto lógicamente tiene un riesgo, y es que si comenzamos a convivir con una persona que se comporta exactamente como queremos, que no nos dice nunca que no o no nos lleva a la contraria, o que no discute con nosotros, puede hacer que luego tengamos muchas dificultades a la hora de tener relaciones humanas reales. En el trabajo, por ejemplo, vas a tener que aguantar a personas que tienen opiniones contrarias a ti y que se enfrentan a ti en determinados aspectos profesionales. En la vida te vas a tener que enfrentar con determinadas situaciones personales que no te gustan, y esto al final puede hacer que nos encerremos más en nosotros mismos y que solo compartamos nuestra vida con una inteligencia artificial y que dejemos de lado a los humanos de verdad. También es indudable, lógicamente, que las inteligencias artificiales y estos robots sociales, más concretamente, o estas inteligencias artificiales sociales, tienen innumerables beneficios, como puede ser el acompañamiento a mayores que se encuentran solos en ese momento y que pueden hablar e interactuar con alguien, o inclusive en tratamientos con niños autistas que ya se están empleando a día de hoy para que sean capaces de empezar a relacionarse de manera mucho más cómoda con esa inteligencia artificial y que no tengan que enfrentarse a personas reales desde el primer minuto y desde el inicio. Como vemos, creo que no cabe duda de que las inteligencias artificiales se van a integrar totalmente en nuestro hogar, y ya lo están haciendo, como por ejemplo con Alexa, con el Siri que llevamos en el teléfono, pero lo van a hacer de una manera mucho más profunda, ayudándonos en tareas como pueden ser la limpieza, el acompañamiento de personas, o inclusive simplemente acompañando a las personas en su vida como si de otra persona se trataran, y que va a ser fundamental que todas estas inteligencias artificiales se controlen de manera muy cuidadosa, ya que si no, ya hemos visto un riesgo, pero van a tener muchos riesgos adicionales. Y es que, como decíamos al principio del vídeo, estamos viendo ya cómo se están integrando inteligencias artificiales en tu vida, como ya para hacer determinados trabajos, hacer determinadas búsquedas, utilizas ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial como puede ser Midjourney para crear imágenes o cualquier otra automatización de tareas. Pero es que no cabe duda que en el futuro irá más y tu vida será totalmente diferente. Un robot acompañará a tu abuela y le dará los medicamentos que tiene que tomarse. También jugará con tu hijo e interactuará dentro del hogar. Es decir, va a cambiar todo mucho. Y entonces, ¿qué va a haber de nuestra privacidad? ¿Qué va a impedir que todas esas empresas que manejan estas tecnologías se metan dentro de nuestros hogares y vigilen y controlen todo lo que hacemos a través de todos los múltiples dispositivos que van a tener esas inteligencias artificiales y esos robots sociales que se van a integrar dentro de nuestros hogares? ¿O qué va a impedir que un especialista informático hackee esa inteligencia artificial y pueda cometer errores como darle a tu abuela una dosis de medicamento superior a la que necesita y que pueda ocasionar situaciones completamente desastrosas en las que incluso puedan costar vidas? Es por eso que debemos tratar las inteligencias artificiales de manera mucho más cuidadosa, de manera mucho más lenta y mucho más responsable. Al igual que ahora mismo, si una farmacéutica quiere sacar un medicamento al mercado, tiene que pasar por múltiples procesos de análisis, de pruebas, de medición de consecuencias que puede tener, creo que con las inteligencias artificiales habría que hacer exactamente lo mismo. Primero, analizar cuáles son las consecuencias que pueden tener cuidadosamente, después testear esas medidas que tienen y esas consecuencias que pueden tener, y una vez probado todo esto y medido de manera muy cuidadosa, sacarlas al mercado, porque ahora mismo es cierto que estamos en un riesgo completamente alto, y esto se vio el otro día con las chicas de Almendralejo, a las que le hicieron una serie de vídeos a unas niñas en las que salían desnudas, creado con inteligencia artificial y compartiéndose con todos los compañeros del colegio, con otras inteligencias artificiales que ya han tenido que apagar porque no eran capaces de controlar cuáles eran las consecuencias de lo que estaban realizando, y por ejemplo
esas inteligencias artificiales que han tomado información de diferentes fuentes y se han acabado convirtiendo en racistas o teniendo un sesgo ideológico en función de todo lo que habían recabado. No cabe duda de que entramos en una época muy ilusionante, muy novedosa a nivel tecnológico y a nivel social, una completa revolución, pero también de muchísimo riesgo, por lo que si no tomamos responsabilidad podemos ir abocados al desastre. Así que cada vez que vayas a utilizar una inteligencia artificial, tú también toma esa responsabilidad de leerte las políticas, de conocer cómo funciona, de conocer dónde está tu información, de conocer cuáles son las consecuencias y de pensar en las consecuencias antes de empezar a utilizarla, porque si no te cuidas tú, ¿quién crees que lo va a hacer? Así que nada, lo dejamos por aquí, déjate un comentario, déjate un like si te gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao y un abrazo.